20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a 20 minutos, las noticias de Canadá y el mundo en tu idioma en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y te traigo las informaciones de este miércoles 8 de abril. Señores, en el día de hoy se cruzó otra diputada conservadora a la banca liberal y ahora el gobierno de Carney está a punto de conseguir la mayoría. Les vamos a dar todos los detalles, pero por supuesto damos seguimiento a lo que está pasando en Oriente Medio, porque ese frágil cese al fuego que se logró en el día de ayer ahora pende de un hilo, porque Irán ha vuelto a cerrar el estrecho de Hormuz después de los ataques de Israel en el Líbano en el día de hoy. Vamos a dar seguimiento a todos estos temas y mucho más. Iniciamos a nivel nacional. La diputada conservadora Marilyn Gladu se cruza a los liberales. La veterana diputada conservadora Marilyn Gladu se pasó este miércoles al Partido Liberal. Ella, quien representa al distrito de Sarnia-Lambton en el suroeste de Ontario, se convierte en la quinta diputada de la oposición que se une a los liberales en cuestión de meses y en la cuarta conservadora en hacerlo. El primer ministro Mark Carney le dio la bienvenida esta tarde al caucus liberal en su despacho. Ahí él habló sobre el background de esta diputada y cómo además ella encaja en los objetivos de su gobierno, y ella a su vez alabó a Carney llamándolo un líder serio. Veamos. Le doy la bienvenida al gobierno y al caucus liberal. Marilyn tiene una gran experiencia en los negocios internacionales y más de 10 años de experiencia en el Parlamento tras 4 elecciones, y es una de las legisladoras que más colabora con los distintos partidos, trabajando en temas importantes, y es una diputada realmente dedicada a sus electores en Sarnia. No podríamos estar más felices de contar con su experiencia, conocimiento y energía en nuestro equipo. Bienvenida. Estoy muy contenta de ser la miembro más reciente de nuestro nuevo gobierno liberal. He estado observando al primer ministro desde que fue escogido y las grandes cosas que él está impulsando. Por ejemplo, los grandes proyectos de construcción nacional, la diversificación de nuestro comercio, el fortalecimiento de nuestra defensa, sus planes para abordar la criminalidad y para construir más viviendas. Todas esas son las cosas que queremos los canadienses. Necesitamos un líder serio que pueda abordar la incertidumbre que ha surgido por los injustos aranceles de Estados Unidos. Necesitamos un líder de talla mundial con un plan para que Canadá sea más resiliente, más fuerte, más autosuficiente. Para este momento crítico, ese hombre es nuestro primer ministro, Mark Carney. Gladu ganó su asiento en el Parlamento por primera vez en el año 2015 y desde entonces ha sido reelecta por sus representados en todas las siguientes elecciones. Con su cruce al partido de gobierno, los liberales tienen ahora 171 escaños en la Cámara de los Comunes. Solo les falta uno para llegar a los ansiados 172 que le darán la mayoría parlamentaria. Eso podría ocurrir el próximo lunes, cuando se celebren las elecciones parciales en 3 distritos, 2 de Toronto y 1 de Quebec, y se espera que ganen al menos los 2 de Toronto. Si eso ocurre, entonces la próxima semana Jack Carney tendrá la mayoría sin tener que ir a elecciones generales. Y por supuesto, Pierre Poilievre ha reaccionado a la pérdida de una cuarta diputada de su caucus. Marilyn Gladu es la cuarta diputada ya que pierde el caucus conservador en cuestión de 5 meses, y esta tarde el líder del partido, Pierre Poilievre, reaccionó acusando a Mark Carney de buscar una mayoría con acuerdos de aposento. Poilievre escribió en su cuenta de X: Mark Carney se está apropiando de una costosa mayoría liberal que los votantes le negaron y lo está haciendo mediante acuerdos secretos. En enero, la diputada Gladu afirmó que los candidatos que cambian de partido deberían someterse a votación en una elección parcial para que sean los votantes quienes tengan la última palabra, y estoy totalmente de acuerdo, debería hacerlo. La gente de su comunidad votó por nuestra visión conservadora de una Canadá asequible, segura y fuerte.
no por el costoso gobierno liberal al que ahora se ha unido. Debería cumplir su palabra y dejar que los votantes sean quienes decidan. La noticia del cruce de Gladue ha sorprendido a los conservadores y a los liberales, ya que la diputada era percibida como una mujer de derechas, sobre todo por sus publicaciones en redes sociales, como por ejemplo en contra de los mandatos de vacunación contra el COVID-19, pero también levanta dudas sobre el control de Poilievre sobre su propio caucus. Dos de sus diputados abandonaron a los conservadores el otoño pasado para unirse a los liberales, Chris d'Entremont de Nueva Escocia y Michael Matt de Markham Unionville, mientras que Matt Generot de Edmonton hizo lo mismo en febrero tras un largo periodo de negociaciones con miembros del equipo de Carney. Vilma Filici, Filici Immigration Services. Llámala al 416-482-1575. Y señores, los combustibles bajarán significativamente este viernes. Si tienen que cargar combustible en los próximos días, esperen hasta el viernes porque los analistas de petróleo están avanzando que los precios de la gasolina bajarán este fin de semana. El analista del sector, Dan McCarthy, afirmó que el precio en las gasolineras probablemente bajará al menos 12 centavos por litro este viernes después del anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un alto el fuego de 2 semanas en Irán, pero dice él que podría llegar incluso a 17 centavos la disminución por litro. Esto significa un ahorro de entre 10 y 15 dólares dependiendo del tamaño del tanque de su vehículo. También se espera que el precio del diésel baje considerablemente entre 19 y 22 centavos por litro. McCarthy dijo que esta será una noticia importante para quienes transportan todo tipo de mercancías en el país, desde trenes y aviones hasta camiones. Es que los precios del barril de petróleo cayeron casi 20 dólares tras el anuncio de 2 semanas de alto el fuego en Irán y sobre todo por el anuncio de la apertura del estrecho de Hormuz, y ya vamos a hablar sobre eso. Aunque todavía no está muy claro bajo cuáles condiciones podrán transitar los petroleros a través del estrecho, el precio del barril Brent bajó este miércoles a 93 dólares, 16 dólares menos que ayer, y el barril del West Texas bajó a 94 dólares con 31 centavos. Eso significa casi 18 dólares y medio menos que en el día de ayer y su precio más bajo en 2 semanas. Sin embargo, los precios siguen muy por encima del nivel que estaban antes de que empezara la guerra el pasado 28 de febrero y este cese al fuego es muy frágil todavía. Y vamos a hablar sobre ese tema porque Irán anuncia el cierre del estrecho de Hormuz otra vez por los ataques en el Líbano. A pesar de que la condición número 1 que puso el presidente Donald Trump ayer para el alto al fuego era la apertura inmediata del estrecho de Hormuz, hoy Irán volvió a cerrarlo en respuesta de los ataques de Israel en el Líbano, trayendo más incertidumbre y dudas sobre si la tregua de 2 semanas se va a mantener. Al menos eso es lo que ha informado la televisión estatal iraní. La agresión contra el Líbano es una agresión contra Irán, así lo escribió el general Seyed Majid Musavi, quien es el comandante aeroespacial de la Guardia Revolucionaria, en su cuenta de X. Él advirtió que las fuerzas iraníes estaban preparando una fuerte respuesta sin revelar detalles. Cuando el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció en el día de ayer que las partes habían aceptado el cese al fuego por un periodo de 2 semanas, él dijo que tanto Irán como Estados Unidos y sus aliados habían acordado un alto el fuego inmediato, incluyendo en Líbano, pero el gobierno israelí salió rápidamente a decir que eso no era así, que el acuerdo no incluía el Líbano, y aquí hay versiones contradictorias. Israel ha continuado atacando en el día de hoy en áreas residenciales y comerciales de Beirut en uno de los días más sangrientos desde el inicio de la guerra, con al menos 112 muertos y cientos de heridos, según el Ministerio de Salud de Líbano. Los recientes ataques amenazan con echar por tierra este frágil acuerdo de alto el fuego, pero a pesar del anuncio del cierre del estrecho de Hormuz en la televisión estatal iraní como consecuencia de esos ataques de Israel en Líbano, hoy la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, lo desmintió diciendo que sí ha habido tráfico por el estrecho, pero que el presidente está atento. Escuchen a Caroline. Iranian state media. The president was made aware of those reports
Sobre los reportes de los medios estatales iraníes, el presidente está al tanto de esos reportes y es completamente inaceptable, pero eso es otro ejemplo de lo que se dice en público y se hace en privado. Sí, hemos visto tráfico en el estrecho en el día de hoy y voy a reiterar las expectativas y las demandas del presidente, que el estrecho sea reabierto de inmediato, rápido y de manera segura. Esas son sus expectativas y lo que le han dicho en privado es que eso es lo que está ocurriendo, así que esas declaraciones públicas son falsas. Además, la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, aseguró que el Líbano no era parte del acuerdo de alto el fuego. Vamos a escuchar. Líbano no forma parte del alto el fuego. Esto se ha comunicado a todas las partes involucradas. Como saben, el primer ministro Netanyahu emitió un comunicado anoche apoyando el alto el fuego y los esfuerzos de Estados Unidos y también le aseguró al presidente que seguirá siendo un socio colaborador durante las próximas 2 semanas. Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqni, insistió en que el fin de la guerra en el Líbano forma parte del acuerdo de alto el fuego con los Estados Unidos y dijo: el mundo ve las masacres en el Líbano, lo publicó en su cuenta de X, la pelota ahora está en el lado de Estados Unidos y el mundo está observando si cumplirá con sus compromisos. Y creo que vale la pena leer nuevamente la publicación del primer ministro de Pakistán, que fue el país que asumió el liderazgo en esta mediación y que hizo la propuesta de alto el fuego, que fue aceptada tanto por Irán como por Estados Unidos e Israel. Y lo voy a volver a leer, aunque eso ocurrió ayer, porque hay una contradicción importante entre lo que dice Irán, lo que dice Estados Unidos, lo que dice Israel, de si el Líbano fue incluido en este acuerdo. Y lo que dice el mediador que presentó la propuesta, Shehbaz Sharif, fue lo siguiente. Este es el primer ministro de Pakistán. Con gran humildad me place anunciar que la República Islámica de Irán y los Estados Unidos, junto con sus aliados, han acordado un cese el fuego inmediato en todas partes, incluido el Líbano y otros lugares. Así decía la publicación cuando se anunció ayer el acuerdo, cuando apenas faltaba 1 hora y media para que se cumpliera ese ultimátum que había dado el presidente Trump, o si no, decía que iba a borrar la civilización de Irán. Leavitt también confirmó que el presidente va a enviar a Steve Witkoff y al vicepresidente J.D. Vance a las conversaciones de paz que ocurrirán en persona en Pakistán, en Islamabad, y en las que ya el gobierno iraní también ha confirmado su participación. Mientras tanto, otros líderes mundiales, incluyendo al primer ministro Mark Carney, están pidiendo que ese alto el fuego incluya a el Líbano. El primer ministro Mark Carney y otros líderes, entre ellos el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer, emitieron un comunicado conjunto hoy por la mañana instando a un alto el fuego duradero en los próximos días. El comunicado dice así: primero, celebraron que se haya llegado a ese alto el fuego en el día de ayer y que no ocurriera un bombardeo masivo en Irán. Pero dicen lo siguiente, dice: celebramos el alto el fuego de 2 semanas concluido hoy entre Estados Unidos e Irán. Agradecemos a Pakistán y a todos los socios involucrados por facilitar este importante acuerdo. El objetivo ahora debe ser negociar una solución rápida y duradera al conflicto en los próximos días. Esto solo se puede lograr por la vía diplomática. Instamos firmemente a que se avance con rapidez hacia una solución negociada sustantiva. Esto será crucial para proteger a la población civil de Irán y garantizar la seguridad en la región. Puede evitar una grave crisis energética mundial. Apoyamos estos esfuerzos diplomáticos. Con este fin, mantenemos un contacto estrecho con Estados Unidos y otros socios. Instamos a todas las partes a implementar el alto el fuego, incluyendo en el Líbano. Nuestros gobiernos contribuirán a garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Hormuz. Sin embargo, ese comunicado no especifica cómo van a contribuir a garantizar la libertad de tránsito comercial a través del estrecho de Hormuz, que según Irán ahora mismo permanece cerrado.
Y amigos, mientras se discute si está abierto, si está cerrado, las negociaciones, lo que está pidiendo uno y lo que está pidiendo el otro, tanto Estados Unidos como Irán se han atribuido la victoria. El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, afirmó que las fuerzas estadounidenses e israelíes habían logrado una victoria militar en mayúscula y que el ejército iraní ya no representa una amenaza significativa para las fuerzas estadounidenses ni de la región, mientras que el ejército iraní declaró que el país obligó a Israel y a Estados Unidos a aceptar sus condiciones y rendirse. Vamos a escuchar a Pete Hegseth esta mañana. Les expuse cuáles eran los objetivos. Entendemos que los logramos. Se trata de una victoria militar histórica. En esa misma rueda de prensa le preguntaron a Hegseth qué habría pasado si Irán no aceptaba la propuesta de cese el fuego. ¿Realmente estaba Donald Trump dispuesto a eliminar a toda una civilización, como dijo ayer en sus redes sociales? Esto fue lo que dijo Hegseth. Teníamos nuestros objetivos claros y definidos: infraestructura, puentes, centrales eléctricas. Recuerden que este es un régimen militar terrorista que utilizó todos estos recursos con el fin de financiar su campaña de terror. Así que teníamos muchos objetivos legítimos. Ellos sabían perfectamente de lo que éramos capaces. Nosotros atacamos algunos objetivos militares en la isla de Kart porque no pueden defenderla. Así que Irán finalmente se entendió que su futuro, su capacidad para producir, para generar energía, para alimentar a su régimen terrorista estaba en nuestras manos, en las manos del presidente Trump. Por eso vinieron a la mesa, porque el presidente les dijo que les podía quitar todo, quitarles su capacidad de exportar energía, y nuestro ejército tiene la capacidad de hacerlo con impunidad. Ese tipo de amenaza fue lo que los llevó al punto de decir, ok, queremos cerrar un trato. Pero muchos aspectos de este acuerdo no están claros todavía, ya que las partes presentaron visiones muy diferentes de los términos, no solamente en el día de hoy esa contradicción sobre si está abierto o cerrado el estrecho de Hormuz, sino también la posibilidad de que Irán mantenga el control militar del estrecho de Hormuz y que cobre peaje a las embarcaciones, a los petroleros que pasen por allí. Todo eso está en discusión. Pero vamos a ver ese plan de 10 puntos de Irán, porque ayer cuando el presidente Trump anunció que él estaba aceptando la tregua de 2 semanas que se propuso con esa mediación de Pakistán, él dijo que lo hacía sujeto a la apertura inmediata del estrecho de Hormuz y para dar tiempo a discutir la propuesta de 10 puntos presentada por Irán y que fue calificada por Trump como un documento base viable con el cual se podía trabajar. ¿Qué dice esa propuesta de Irán? Según ellos, los 10 puntos a los que Washington se tiene que comprometer son: no cometer nuevas agresiones contra Irán, mantener el control iraní sobre el estrecho de Hormuz, aceptar el enriquecimiento de uranio, levantar todas las sanciones primarias y secundarias, derogar todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, derogar todas las resoluciones de la Junta de Gobernadores, pagar una indemnización a Irán, retirar las fuerzas de combate estadounidenses de la región, poner fin a la guerra en todos los frentes, incluyendo en el Líbano. Cabe destacar que ese plan iraní exige un mayor control del estrecho de Hormuz que el que existía antes de la guerra. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán escribió en el comunicado oficial lo siguiente. Dijo, por un periodo de 2 semanas, el paso seguro por el estrecho de Hormuz será posible vía coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán y con la debida consideración de limitaciones técnicas. Básicamente, que quien quiera pasar tendrá que pedirle permiso a Irán. Otro punto importante que exigen es que el acuerdo al que se llegue debe ser refrendado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que sea vinculante. A Irán no le basta con la palabra de Trump, quiere que sea la ONU quien refrende ese acuerdo. Y el punto que ya está causando problemas, como comentamos, es el de que ese alto el fuego incluya también al Líbano, a lo cual Israel se niega. Y ahora Estados Unidos apoya esa posición de Israel diciendo que nunca fue incluido en el acuerdo. Estas negociaciones van a continuar este fin de semana en Pakistán, donde ya han confirmado su asistencia tanto representantes de Estados Unidos como de Irán.
Ya para finalizar, vamos a ver lo que nos espera mañana en el clima en las principales ciudades del país. Mañana siguen las temperaturas un poco más altas. En Toronto tendremos máxima de 16, mínima de 1. Estará seminublado y algunas posibles lluvias. En Ottawa, lluvias con temperaturas entre 13 y 1. En Montreal, seminublado, lluvias en la noche y temperaturas entre 14 y 8. Mientras tanto, en Vancouver estará soleado con temperaturas entre 16 y 6 grados. Y en Calgary estará soleado con temperaturas entre 7 y menos 4. Hasta aquí las informaciones de hoy. Gracias por acompañarnos en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y como siempre me despido de todos ustedes recordándole a esa comunidad latina que unidos somos más fuertes. Juntos somos más. Hasta mañana.